fíjese que la sangre habla y habla a Dios. De manera que cuando el pueblo confesaba en el Cordero y la sangre derramada, la sangre hablaba. La sangre ocupaba el lugar de la persona. Ahora usted puede entender que no es simplemente que se pone sangre, se derrama sangre, porque no, hermano, es alma, 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 es vida. Por eso cuando el sacerdote entraba al propiciatorio, entraba con la vida del animal. El animal, la sangre, el alma del animal, hablaba a Dios y se hacía culpable de todo. Dios veía la sangre y la justicia de Dios quedaba satisfecha porque la ira contra el pecado fue satisfecha. Allí estaba alguien que pagó el precio por la maldad de ellos. La justicia de Dios que demandaba muerte al culpable quedaba satisfecha porque el alma de un ser vivo se hacía culpable de los pecados de la persona. El animal era inocente y el hombre era culpable. El hombre era el malo, el hombre era perverso, pero el animal inocente que el hombre confesaba el pecado, esa sangre que escuchaba el pecado era cargado sobre ella y el animal inocente que cargaba el pecado derramaba su sangre y esa sangre clamaba a Dios y Dios veía esa sangre y la perdonaba a la persona. Hermano, porque la sangre habla. Habla. Mire lo que dice Hebreos. Libro de Hebreos. Pues no es simple una sustancia roja y es algo más. Es la vida. A ver, verso 24, 12:24. Dice, está hablando, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada. ¿A qué sangre se refiere? Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Porque es vida. Porque es vida. No es un líquido viscoso, no es algo, es vida. Por eso dice el profeta que iba a derramar su vida hasta la muerte. Si la sangre de Abel clamaba a Dios y Dios escuchó y dijo, la sangre de tu hermano me está clamando a mí, está hablando. Ahora imagínense la sangre de Jesús que dice que habla mejor que la de Abel. Es la sangre inocente que fue derramada por nosotros, donde Dios cargó el pecado. Por eso es que Dios ve la sangre de Jesús. Por eso Dios oye la voz de la sangre de Jesús, que está diciendo, Padre, yo he pagado el precio por los pecados. Este es el precio de la maldad de los hombres. Este es el precio de la maldad de Carlos. Este es el precio de la maldad. Hermano, es la sangre de Jesús que habla delante de Dios. Todos los días, día y noche, está delante del propiciatorio de Dios, clamando misericordia por nosotros. Hermano, no es que somos salvos porque, por gracia soy salvo y que ahora yo hago lo que quiero y porque ahora, hermano, hay algo que está deteniendo la ira de Dios delante de mí que me ha producido la salvación, que es la gracia redentora de nuestro Dios, enviando a Jesucristo y que derrame su sangre, y su sangre está clamando delante de Dios por mis pecados. Dios perdonó mis pecados, pero mientras yo esté debajo de esa sangre, mientras yo esté debajo, allí en el arca, en el propiciatorio,
Mientras yo esté delante de Dios, hermano, esa sangre habla. Pero si yo reniego de esa sangre, si yo peco voluntariamente, si yo hago cosas, hermano, yo me salgo de debajo de esa sangre. Como dice acá, mírelo, Hebreos 12. A Jesús el mediador, verso 24. Mediador del nuevo pacto y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla. ¿A quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? La sangre. No desechéis al que habla. No desechéis la sangre. ¿Y cómo puedo desechar yo la sangre? ¿Cómo puedo desechar yo la sangre? Pecando voluntariamente, desecho la sangre, ¿qué me importa? Veo que toman livianamente y dicen, no importa, el Señor igual me perdona, igual me perdona. Hermano, cuidado, porque la sangre está clamando delante de Dios, es la muerte de Jesús, la vida de Jesús derramada, el sacrificio. Allí le costó la vida a Él para que yo fuera salvo, de manera que yo tengo que vivir a la sombra de Él, para que la sangre de Jesús hable delante de Dios y Dios me perdone. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, ¿está hablando de quién? Del pueblo de Israel. Cuando Dios amonestaba al pueblo de Israel y el pueblo no escuchó a Dios, no escuchó la ley, dice que Dios los desechó. Dice, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, y sigue hablando de la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hermano, Dios está dispuesto a remover todas las cosas. ¿Y cómo vamos a escapar nosotros si en aquel entonces, cuando Dios habló, Dios había rociado con sangre al pueblo, diciendo, ustedes se han comprometido en guardar, y derramó sangre sobre el pueblo de Israel? Pero ellos desecharon la voz de Dios. Y Dios dice ahora, o mejor dicho, su palabra nos dice ahora, si Dios desechó a aquellos en la tierra, ¿usted qué cree si nosotros desechamos esa voz que habla desde el cielo? Por eso el apóstol dice, ¿cómo no debéis andar en una santa y piadosa manera de vivir? Primera de Pedro, a ver, ¿cómo no debéis andar en una santa y piadosa manera de vivir? Tenemos que cuidar una salvación tan grande, hermanos, tan grande, tan grande. Es muy grande esta salvación. Amén, acá me dan la cita. Segunda de Pedro 3:11, a ver. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11. Está hablando del juicio final, pero tiene que ver con esto. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, no se puede vivir de cualquier manera. A Jesús le costó el precio de su sangre. Cuando hablamos del precio de su sangre, derramó su vida. Y sabe una cosa, su sangre habla, su sangre clama, su sangre gime, su sangre enfrenta la ira de Dios y nos cubre a nosotros.
pero cubre a los que andan en santa y piadosa manera de vivir. No cubre a aquellos que andan de cualquier manera, hermano. Cubre a los que están justificados por su sangre, no los que justifican sus pecados. Justifica a aquellos que están bajo la sangre, la cubierta de su sangre, porque cuando uno comienza a pecar voluntariamente sabiendo que está mal y lo hago igual, estoy desechando, estoy pisoteando la sangre de Cristo. ¿Sabe lo que es pisotear? ¿Nunca pisoteó algo que a usted no le gustaba? ¿Nunca pisoteó? Esto no sirve. Es más, es un símbolo de que, no sé si alguna vez vio cuando en las manifestaciones agarran una bandera, mayormente que se enojan con los Estados Unidos, y agarran la bandera y ¿qué hacen? Después la queman, pero primero la pisotean, la escupen, la pisotean. Es un símbolo de, estoy despreciando. Mirá lo que hago con lo tuyo. Mirá lo que hago con esto. Lo pisoteo. Es una manera de despreciar, de decir no servís. Y cuando, hermano, la sangre nos dio el perdón. La sangre nos dio el perdón. La sangre nos dio el perdón, el único perdón que existe. Por eso es, por gracia soy salvo. No quiere decir que somos salvos por gracia, que podemos hacer lo que queremos. Por gracia somos salvos significa que ese regalo no lo merecíamos y Él nos los dio. Pero si despreciamos ese regalo, si no andamos en santa y piadosa manera de vivir y salimos debajo de la cubierta de esa sangre, salimos del propiciatorio, hermano, si salimos debajo de la cobertura de la sangre, porque, fíjese, Dios es juicio contra el pecado y yo estoy parado bajo la sangre. Y disfruto, Él es mi Padre, y Él me dice, es mi Hijo, porque me ve por medio de ¿qué? De la sangre. Y Él me ve como si yo fuera Cristo, y me ve que yo tengo la sangre de Jesús. Él ve que en mí está la sangre de Jesús. Entonces, la ira de Dios se apartó, y me ve a mí, perfecto como Cristo, porque me mira a través de su sangre. Pero mientras yo obedezco su palabra, mientras yo ando en santidad, y mientras ando yo en santidad, de repente puedo cometer un error y hasta cometer un pecado por ignorancia, por error, por debilidad, que de repente, Señor, he pecado. ¿Y se acuerda que hablábamos el domingo? Allí en San Juan capítulo 2, primera de Juan 2, 1 y 2, que dice, si hubiere cometido pecado, abogado tenemos. ¿Por qué aboga nuestra causa? Y él dice, Padre, yo derramé mi sangre. Es más, la sangre clama e intercede por nosotros. Y el Padre mira la sangre y dice, está bien, pasar de largo. Está bien. Su sangre me ha limpiado. Pero si vos de canchero, si yo de canchero, de vida, yo hago lo que quiero, no, porque ahora me perdonó y el Señor estoy bajo su gracia y Él me guarda, así que yo hago lo que quiero y cometo pecado, me divorcio de mi esposa, la morocha ya no me hace más el arroz con leche que a mí me gusta. Que tiene oído para oír, oiga. El arroz con leche, bueno, ya no vas, no, a ver, voy a buscar a alguien que me haga el arroz con leche que a mí me gusta. Soy salvo, si el Señor me perdona. Me puedo casar, me puedo divorciar, me puedo volver a casar. ¿Cómo? Sí, porque ahora el Padre y yo somos uno y Él sabe, conoce mis debilidades, Él conoce, No, hermano.
Ah, veíamos en YouTube, siempre hay alguien que me manda una perla, a veces es un cascote, pero a veces vienen algunas perlas. Y me manda mostrando a un predicador famoso que siguen multitudes y multitudes y multitudes y que según él una profecía pronto va a venir Jesús en persona a una de sus reuniones. Mire, sí. Amén. Es decir, puede ser que aparezca un Jesús, pero tenga cuidado, no va a ser el Señor Jesús. Pero bueno, el punto es que un asistente del asistente que estaba en los cultos, asistiéndolo, agarrándolo y sosteniendo y cubriéndolo, murió de sobredosis. En el video se muestra a este famoso chupando, ¿cómo se dice? La pipa con droga, de opio. Está a la vista de todo. O sea, está él, no está trucado, nada, es él con sus colaboradores, con una pipa de opio y escribió varios libros, dándole bienvenida al Espíritu Santo, a la sangre. Pero fuma opio, bueno, porque mucho estrés, ¿vio? No tendrá por inocente al culpable. ¿Qué importa la fama y los milagros? Hermano, ¿qué importa? El punto es, hay una sangre que fue derramada y esa sangre me cubre, clama, habla mejor que la de Abel y habla con Dios y habla por mí y dice, yo fui derramada para salvarlo a Carlos y mientras yo esté bajo la sangre, el Señor pasa por alto todos mis pecados. Y estar bajo la sangre significa vivir en una santa y piadosa manera de vivir. Ahora me hago el ganchero. ¿Qué dice Hebreos 10, 26? Porque si pecaremos voluntariamente, es más, fíjese que está anexado al verso 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. O sea, cuidado. Tened cuidado porque está ligado ¿a qué? A pecar voluntariamente. Porque dice, porque si pecaremos, está siguiendo el relato, porque está diciendo, no deje de congregarse porque, no sé si me explico, está relacionado, es consecuencia de dejarse de congregarse. Y este es el segundo paso, exacto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque si peco voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué significa haber recibido el conocimiento de la verdad? Haber conocido al Señor, haber conocido su palabra, haberla aceptado, haber conocido la verdad, haber conocido a Jesucristo, su palabra. Señor, hemos conocido. Y ya ahí está todo. No necesitamos más. Pero si pecamos voluntariamente, ¿qué hacemos? Ya no queda más sacrificio, porque el único sacrificio que se hizo por mí, yo lo desprecié. Entonces, ya no queda más sacrificio. Se acabó. Se acabó. Siempre me acuerdo de un poema de Homero, no Homero Simpson, de Homero, de la Ilíada. Y me acuerdo que yo era chico, porque antes venía en historieta, a mí me gustaba la historieta. En parte de ese es
que viene Ulises, creo que era Ulises, a su casa y la esposa, una hermosa mujer, estaba asediada por todos porque decían que Ulises había muerto y él llega. Y él cuando llega disfrazado, llega todo para ver quién había sido fiel. Y fue disfrazado de mendigo y me acuerdo que veía yo que uno lo llevó de la mano hasta el palacio. Ese hombre se humilló y lo llevó, por todo lo despreciaban porque era un mendigo, y lo lleva al palacio y cuando entra ve todo lo que hacían y cómo asediaban a su esposa, y el que lo ayudó a entrar al palacio, que tuvo misericordia de que era un mendigo, él le dice, escapá, andate, escapá. Y este se le plantó y le dijo, no, yo no me voy nada. Y este le vuelve a decir que escape por su vida. Y se quedó. Entonces cierra las puertas del palacio, saca su arma y entra a matar a todos los enemigos del reino que estaban dentro del palacio. Y en eso, este hombre que lo llevó le dijo, Ulises, tenés misericordia de mí. Y él le dijo, Ulises, perdona. Esa frase, perdona solo una sola vez. Y lo mató. Le dio la oportunidad, pero no quiso salir. Y no estoy comparando esto con Jesús, pero simplemente para dar una pequeña ilustración. El único perdón de Jesucristo se obtiene por medio de su sangre. El perdón de todos mis pecados. Si yo desprecio esa sangre, si yo desprecio el sacrificio de Jesús, dice acá, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tomemos estas 3 cosas. Pisotear al Hijo de Dios, que es un símbolo de desprecio. Bueno, que el Hijo, yo hago lo que quiero, y Jesús murió, y bueno, que está bien, murió, pum. Y tengo por inmunda la sangre del pacto. Estoy diciendo, ¿qué es tener por inmunda? No considera que le otorga la salvación. O sea, tener por inmunda es que la sangre de Jesús no vale nada. No tiene valor. No tiene valor. Si murió fue porque quiso, si lo mataron, si su sangre fue derramada, y bueno, pero yo hago lo que quiero, no le doy el valor. ¿Y qué más? Hiciera frente al Espíritu de gracia, pues estas 3 cosas van unidas. ¿Qué es hacer frente al Espíritu de gracia? Contristarlo. ¿Y cómo lo contrito? ¿Cómo? Pecando. ¿Y cómo contrito? Fíjese, dice, no contristéis al Espíritu Santo con que fuiste sellado. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Entristecerlo. Fíjese que, hermanos, comienzo a decir una mala palabra. Digo una mala palabra. Y hay algo acá adentro que un hermano me dice, hermano, no lo digas. Y yo la vuelvo a decir. ¿Qué? Yo la digo. Y la vuelvo a decir. El Espíritu Santo se entristece. Y lo vuelvo a hacer. Lo contrito, lo entristezco. Lo estoy despreciando. Como ese que fuma. O mira a una mujer. Y el Espíritu Santo le dice, no la mires con codicia, no la mires. Y yo la vuelvo a mirar y la esposa, hasta la esposa se da cuenta y lo toca, queda mal. ¿Cómo mira?
pero hay que verla, hay que mirar, los ojos se han hecho para ver. Digo que hay canchero, ¿eh? Y otra vez, hasta que el Espíritu Santo deja de hablar. Y quedo contento, satisfecho. Ah, sí, porque yo miro, porque yo tengo libertad. Pero el Espíritu Santo ya no me habla. Hermano, ¿sabe lo que dice la Biblia? Cuánto mayor castigo. Si el que violaba la ley de Moisés moría, ¿qué mayor castigo puede haber que la muerte? Que ser apedreado. Dice, si aquellos que en la ley pecaban, porque algunos dicen, no, en la ley estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, por eso mismo temblá. Temblá porque estás bajo la gracia. Temblá porque si el que estaba en la ley moría irremisiblemente, ahora vas a recibir peor castigo. Si tuvieres por inmunda la sangre del pacto, si pisoteares al Hijo de Dios, si hicieres afrenta al Espíritu Eterno, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Ahora, ¿por qué dice mía es la venganza? ¿De qué se tiene que vengar el Señor? Dios lo hace culpable de la muerte de Jesús. Dios lo hace culpable. Fíjese que si aun cuando nosotros tomamos la Santa Cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Solamente bebiendo indignamente, hermano, sin discernir el cuerpo de Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Sin discernir el cuerpo, que no me estoy dando cuenta que el que está al lado es mi hermano. Y no es mi hermano para que, sí, y tener confianza. Y es mi hermano. Significa que Él es un miembro del cuerpo y lo tengo que respetar como si fuera Cristo. No, porque es mi hermano, tenemos confianza. Che, viste, te cuento este cuentito. No estoy discerniendo. Es tu hermano. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando yo le estoy dando la copa del nuevo pacto, le estoy diciendo la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. La sangre, somos hermanos del pacto eterno. Por ahí puede suceder que tengo este negro y tiene anteojo y mire usted, y aparte es cajero de Carrefour. Y lo desprecio. Y luego bebo la copa, hermanito, toma la copa. Estoy despreciando la sangre. La sangre derramada que nos cubre, la sangre derramada que nos une, que nos hace que somos hermanos de la misma sangre. Él es un negro de Itatí, pero yo soy un negro de Casanova. Somos lavados y comprados por la sangre de Jesucristo, ¿me entiendes? Somos hermanos. Hermanos. Por eso Dios dice, están juntos y no estás reconociendo que ese es el cuerpo de Jesús. Siempre veo cuando uno cancherea con otro hermano, tiemblo, hermano, porque me doy cuenta que no ha entendido nada. Vamos a ir a mirar esto que estoy diciendo ahora en Primera de Corintios. Dice el verso 27, capítulo 11 de Corintios, Primera de Corintios 11. De manera que cualquiera, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿será culpado de qué? ¿Será culpado del cuerpo y de la sangre? ¿De quién?
de la sangre del Señor. ¿De qué somos culpables? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora usted entiende lo que dice. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos. ¿Por qué? Dios me hace culpable. La venganza de Dios es que Dios me hace culpable de haber matado y de haber crucificado, de haber derramado la sangre de Jesús. Dios me hace culpable, pues estoy con Jesús o estoy en contra, o estoy 100% como mi hermano, como miembro del cuerpo, o soy culpable, lo estoy matando a Cristo como estoy matando a mi hermano. Porque el hecho de no perdonar a mi hermano, de tratarlo, como se dice, con menosprecio, estoy menospreciando la sangre y el cuerpo de Jesús. Estoy menospreciando, de manera que al menospreciarlo ya no soy mi hermano, sino soy su verdugo. No sé si me explico. Por eso Dios dice, te hago culpable. Porque no estás discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es discernir el cuerpo? Darte cuenta, tener en claro. Discernir significa que lo tengo en claro, que me doy cuenta, que lo puedo ver, lo puedo palpar, lo puedo entender, puedo discernir que mi esposa, no solamente mi esposa, es parte del cuerpo de Cristo y la tengo que respetar porque es mi esposa, pero más que mi esposa, es parte del cuerpo de Cristo, es mi hermana. Y si yo la desprecio a ella, estoy despreciando al cuerpo de Cristo. Y si yo la desprecio al cuerpo de Cristo, hermano, me estoy levantando contra el cuerpo de Cristo y Dios me hace culpable, de manera que me salgo de la cobertura de la sangre y me hago responsable de haber derramado esa sangre. No sé si me explico. Es serio. Es serio. Dios me hace culpable. Por eso Dios dice, mía es la venganza. Yo me vengo de los que mataron a Cristo. Yo estoy enojado con los que mataron a Cristo. Mía es la venganza. No solamente estoy enojado contra el pecado, pero me enojo contra los que mataron al inocente Hijo de Dios. Mataron a mi hijo. Yo estoy en contra. Y Dios dice, yo te hago culpable de la sangre y del cuerpo de Cristo. Por eso dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. Uno dice, pero hermano, ¿este es un mensaje de la gracia de Dios? Es un mensaje de la gracia de Dios. Porque esto nos lleva a valorar que hay una sangre de Jesús, hay una sangre que habla mejor que la de Abel y me defiende y que yo debo amarla. Y yo debo amar el sacrificio de Jesús y debo amar el cuerpo de Jesús, que Dios dice, ¿querés amar el cuerpo de Jesús? Pues yo el cuerpo de Jesús lo creo, lo formo de todos aquellos que aceptan la sangre, todos aquellos que aceptan el sacrificio, todos aquellos que aceptan la sangre derramada, todos ellos serán parte del cuerpo y vos tenés que amar ese cuerpo. Como este dedo ama el resto del cuerpo y el cuerpo ama este dedo, que cuando uno se golpea todo el cuerpo lo sufre. De la misma manera, cuando uno sufre, no importa si es negro, si es rubio, si es flaco, si es pobre, si vive en la villa El Perejil o si vive, no sé, en Puerto Madero. No importa quién sea, pero si está bajo la cubierta de la sangre, yo debo amarlo, amarlo, amarlo y respetarlo y cuidar mi salvación. Y si mi hermano está fallando, exhortarlo para que cambie de actitud.
para que no se salga debajo de la cubierta de la sangre, porque hay una sangre que habla delante de Dios, hay una sangre que le dice a Dios: yo he pagado el precio, yo soy el precio de su maldad, yo soy el precio de sus pecados, y Dios escucha la sangre y sabe que mis pecados han sido perdonados. Nos da seguridad, pero a la vez nos infunde temor para que podamos vivir en una santa y piadosa manera de vivir. Oh Jesús, gracias por tu sangre. Gracias por la sangre derramada. Gracias porque tú pagaste el precio de mi maldad. Hermanos, ahora sabe por qué. Dios dio la sangre para la remisión de los pecados, para la expiación, porque es el alma de Jesús. La vida de Jesús fue puesta delante de los querubines. La vida de Jesús fue puesta delante del Padre. Y la sangre de Jesús clama por mí. Habla por mí. Dice: yo he pagado el precio por Carlos. Hermano, usted tiene una sangre que habla por usted. Por eso es que cuando usted ora, Dios le escucha. Por eso es que cuando usted ora, Dios, no sé cómo será en el cielo. Vamos a suponer que todo el mundo le ore a Dios. Vamos a suponer que todo, mire que hay chinos en el mundo, Pero escúcheme. Y todo el mundo le pide a Dios todo. Mire que todos creen en Dios, de alguna manera creen, y otros piden a sus dioses, bueno, etcétera, etcétera. Y todos que. Pero lo lindo y lo hermoso es que todo el mundo puede orar a Dios. Pero ¿sabe usted una cosa? Pero usted, que fue peores que ellos, y que usted ha hecho cosas terribles y se olvidó de Dios y de repente usted aceptó a Jesús como su Señor. Y usted dice: Dios, todas las voces están sonando en el mundo y de repente, perdón, hay alguien que me habló, dice Dios. Hay alguien que me habló. Silencio. No se me imagino, silencio el cielo, silencio todo. Hay alguien que me habló. Y por ahí uno diría: no, es uno ahí de Villa La Laucha que te está orando, es un pordiosero de allá. Y Dios dice: no, yo oigo la voz de mi Hijo, es la voz de mi Hijo, oigo la voz de Jesús que me está hablando. Y el ángel dice: no, pero no es Jesús. Es el pordiosero. Pero Dios mira a través de la sangre y ve al pordiosero, que ha aceptado a Jesús y lo ve como rey y sacerdote. Lo ve con la simiente de él. Dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Oh, lo mira y nos ve a Jesús. Eso es gracia de Dios. Pero no te salgas de debajo de su gracia. No te salgas debajo de su gracia, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Amén. Y miremoslo de otro lado. De repente somos nosotros los que estamos aquí y pedimos: Dios, tú conoces mi necesidad. Y Dios nos suple. Dios nos suple porque Él nos oye. Y de repente hasta nos sentimos orgullosos. Qué fe que tengo, Pido y Dios me da. Soy hijo. Porque hay que tener fe. Los hijos de Dios tienen que tener fe. Y empezamos. Ni siquiera algo de humildad. Porque estamos ante un Dios vivo. Que solo me oye. Me ve perfecto. Me escucha. Y me aceptó como hijo.
por causa de la sangre. No por mis méritos, no porque yo sé, porque estudié, porque me lo gané, sino porque Jesús, el Señor, murió por mí y su sangre clama delante de Dios. Y Dios me ve por medio de su sangre. Nunca te creas algo. El único grande es Él. El único grande es Él. Por eso su gracia no acaba, su bondad es infinita. El Señor sigue siendo el Redentor de la humanidad. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, hermano. El Señor nos ayuda. Un día fuimos, termino con esto, fuimos a un retiro, porque antes yo iba de retiro en retiro y estaba casi retirado. Y profundizábamos. Me acuerdo que se tocaban temas y profundizábamos. Pero bueno, el punto es que un día había en un restaurante de barrio, pero un lugar bien lindo, habían contratado un almuerzo para los pastores, todos los pastores. Así que, y sabe, el almuerzo era un puchero. Porque los pastores nunca comían puchero, porque no tenían tiempo, las esposas no cocinaban puchero, no tenían ¿cómo se dice el tiempo? Porque el puchero llevaba su tiempo, su cocción, y algunos que, como Cacho, siempre pidiendo sopa y, bueno, puchero. Se puede hacer puchero para dos, ¿no? A ver. Muy bien. Y claro, entonces habían hecho un puchero, pero yo es la primera vez que veo un puchero con morcilla. Era un puchero a la española, no sé cómo, y habían puesto así sirvieron la sopa y después unos bandejas, fuente con puchero para servir, y encima había unas morcillas. Para la reunión de pastores, ¿se imagina? Lógicamente nosotros con mucho respeto, por lo menos yo y otros pastores, no servimos puchero, lógicamente ni toqué la morcilla, ni la miré siquiera, aquel no servimos. Y nos faltó uno. ¿Qué, no comes morcilla? No, no como morcilla. Sos tan religioso. Y ya empezaron a discutir. Querían convencernos de que comamos morcilla. Pero el Señor santificó los alimentos y me tiraban texto. El Señor santificó porque dice no contamina lo que entra, sino lo que sale. Lo único que le dije fue, ¿vos sos mayor que el Espíritu Santo? Ah, ¿cómo me vas a decir eso? Pues en Hechos 15 el Espíritu Santo dio mandamiento de no comer. Si vos sos mayor que el Espíritu Santo, tenés autoridad para hablar y para dar órdenes. Y si no, quédate calladito y respetame mis principios. Se terminó la discusión y otros tratando de convencer a otro pastor que estaba allá. Y ojo, no es que le trajo convicción porque comieron y, dijeron, entonces mejor más para nosotros y entraron a comer. Y hablando de pastores y pastores, porque había como 50 pastores y entre ellos muchos que pisan fuerte en Argentina. Hermanos, no despreciemos la palabra. No despreciemos a aquel que nos ha salvado, nos ha limpiado. No despreciemos a aquel que nos dio su palabra, aquel que dio la sangre para expiar los pecados. Porque la sangre habla, y la sangre habla mejor que nosotros mismos.
ayúdanos. Amén. Padre, hemos traído esta enseñanza en este día, hemos hablado tu palabra. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor. Queremos crecer en tu conocimiento. Queremos crecer en tu gracia. Padre, no sé cómo habla la sangre, pero tú la escuchas. Y hay mucha sangre derramada en la tierra. Y hay mucha sangre inocente derramada en la tierra, como la de Abel. Pero si hay una sangre inocente por excelencia, si hay una sangre de un cordero inocente, una inocencia celestial, si hay una sangre que habla mejor que la de Abel, es la sangre de Jesús. Y la sangre habla por nosotros. Y la sangre dice, yo fui derramada por Carlos. No tomes en cuenta sus errores. No tomes en cuenta porque él es débil, es humano, pero tiene temor de ti. No quiere salir de debajo de la sangre. Y ha errado una vez y otra vez. Pero mi sangre ha sido derramada por él. Padre, cuando él ora, yo oro con él. Cuando él pide, yo pido por él. Por eso cuando tú escuchas la voz de Jesús, es Carlos que habla a través mío. Oh Dios, gracias por la sangre de Jesús derramada por mí. Si no fuera por esa sangre, oh Señor, si no fuera por esa sangre, mis pecados todavía estarían en mí. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Señor, y mi hermano está bajo la cubierta de tu sangre. Ayúdame, Señor, a amarlo, a no despreciarlo. Que cada vez que beba la copa con él, estemos celebrando el pacto de tu sangre derramada. Oh Dios, sabiendo que lo has dado todo por amor, que Jesús dio su sangre por amor. Gracias, Padre. Amén.